Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Pastas Gallo. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte hablamos de un tema muy importante como es la alimentación infantil. Y detrás de la alimentación hay muchísimas cosas. No es solo el momento de estar en la mesa con los niños, sino todo el proceso que hay alrededor y muchísimas de las cosas que implica a nivel sociológico. Para hablar de este tema me acompaña Alessandre Crespo. Alessandre, voy a poneros un poco en situación porque tiene una vida que ahora fuera de micro me estaba contando un poco más y lo que yo he podido indagar. Muy interesante, pero que yo creo que esa afición por no estar nunca en su zona de confort le lleva a estar donde está. Me comentaba que inicia en su carril natal a trabajar en el mundo del mar, después se va a Sevilla para estudiar dirección y gestión de empresas y ahí se enamora de la rama de hostelería, especializándose en cocina y pastelería. Eso le lleva a que le guste una de sus asignaturas y especializarse en nutrición y dietética. Y del deporte, que ya había tocado él como deportista semiprofesional con el hockey, pasa a la alimentación infantil. Pasa por una serie de restaurantes maravillosos, entre otros Gualtiero Marchesi, un cocinero al que yo admiraba mucho, y después de unos años, hace 10, decide hacer educador infantil y magisterio por infantil y se va a la escuela. O sea, volvemos a estar con niños. Volvemos a darle importancia a esa parte de la gastronomía. Vamos a luego a entrar un poco en materia sobre cuándo es gastronomía y cuándo es alimentación, pero digamos el disfrute de los niños a la hora de alimentarse. Así que lo primero de todo, muchísimas gracias Alessandre por compartir con nosotros tu conocimiento y por aceptar hablar de este tema tan maravilloso y que poco se trata, ¿no? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y sí es cierto que muy poco se trata y se le da muy poca importancia más allá de cuando sale una noticia en el periódico de que algo va mal, ¿no? En un colegio o en un instituto o, lamentablemente, también en los hábitos de consumo poco saludables como puede ser el crecimiento de la obesidad infantil o el consumo elevado de azúcares añadidos en la alimentación infantil, en este caso, ¿no? Bueno, además estamos en Asturias, que si no me equivoco somos una de las regiones más obesas de España, o sea, con más sobrepeso de España, un 25,7%, que es alucinante. Y donde además, por desgracia, cada vez hay menos niños, o sea que los niños que tenemos hay que cuidarlos. ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué nos vas a hablar de este tema tan maravilloso que es el mundo de la gastronomía y más en concreto infantil? Bueno, en primer lugar, quería un poco resaltar o explicar así a nuestros oyentes que hay una diferencia entre alimentación, nutrición y metabolismo, porque muchas veces siempre hablamos de la figura hay que nutrir al niño, hay que nutrir a nosotros, ¿no? Estamos como muy obsesionados por el conteo, por contar, y la alimentación, que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Lo que cuando hablamos de gastronomía es más unido a la alimentación, es un acto que consiste en proporcionar sustancias al cuerpo, al organismo, a través de lo que ingerimos. Pero, a diferencia de la nutrición, la alimentación es una conducta. Por lo tanto, es voluntaria, es consciente y educable. Y ahí es lo que nos interesa, ¿no? La parte gastronómica, la parte educable de la alimentación. Dejando a un lado simplemente el conteo, el estrés, el andar señalando siempre tal ingrediente o tal otro ingrediente, que sería ya la parte de más nutrición. Y actualmente estás en un colegio que es ejemplo, que sigue el sistema Montessori, en el cual se respeta mucho esa relación que tú dices de la alimentación del niño, o sea, la relación del niño con su alimentación, ¿no? En la cual, entre otras muchas cosas, luego entraremos en detalle, pues el niño es un poco más partícipe de más allá del mero hecho de que le traigan un plato y se lo coma, que eso ya sería casi nutrición pura y dura, en plan, le doy esto, que se lo coma y ni pregunte, ¿no? Este colegio se llama Currusquinos, que está en Gijón y es el primer colegio Montessori de Asturias, ¿verdad? Sí, el primer colegio que
que coge todos ¿cómo se llaman? Las edades, ¿no? Hasta los 12 años. Hay otras escuelas hasta 0,6, pero este es el primer colegio que tenemos hasta los 12 años. Y dentro de nuestro proyecto hemos decidido, hace un año, yo 3 años trabajando y colaborando con Gurusquinos, hemos decidido el año pasado, antes de presentar a los padres nuestro proyecto de alimentación, y un poco con las expectativas ahí, no sabíamos. Y la verdad que nos ha desbordado porque fue una aceptación increíble. O sea, no te voy a decir, pero un 90% del alumnado come con nosotros. Y eso para nosotros es como algo bastante importante, ¿no? Que confíen en este departamento. ¿Qué diferencia hay entre un colegio con un sistema X al sistema Montessori? Un poco para que los oyentes se pongan en situación de qué sería un colegio Montessori y cómo influye esto en la alimentación del comedor. O sea, porque es muy diferente un comedor al uso, aunque los hay maravillosos en colegios que no tienen sistema Montessori, que son los que menos, cierto es, porque por desgracia en los comedores, como bien decías antes, nos encontramos a veces en titulares, en el telediario, etcétera, las atrocidades que se les dejan a veces a los niños y lo mal que comen los niños en los colegios. Pero en este caso, ¿qué es lo que diferencia el sistema Montessori y en concreto la alimentación dentro de este sistema? Bueno, a nivel de alimentación no debería de haber cambios porque utilizamos los mismos ingredientes, los mismos productos. Un colegio que quede a 150 metros del nuestro debería estar utilizando los mismos productos que utilizamos nosotros, ya sean vegetales, cárnicos o elaborados o semi-elaborados, o como el pan, ¿no? Que lo compramos exterior. Lo que nos diferencia es a nivel de educación una vez que el plato llega a la mesa. Ahí sí, la gran diferencia es que todo está adaptado para el desarrollo del niño, adaptado a las diferentes etapas del niño, desde el baby led weaning, ¿no? Que introducción de alimentos, que también lo tratamos en el colegio, hasta las etapas ya cuando ya son niños ya de 7, 8, 9, 10 años, de los 12 años, ¿no? ¿Qué cambia? Pues el tamaño de las mesas, los cubiertos, la introducción de alimentos, no de ingesta, no de comer, sino la introducción de la presentación de los alimentos, que desde que están en el colegio tenemos un espacio de tiempo reservado a la presentación de alimentos, que eso es muy importante, porque luego te das cuenta, un niño de 10 años, una niña, un niño de 10 años, ya ha probado, con 10 años, ya ha probado el 90% de los ingredientes que va a probar en su vida. O sea, eso está claro. Y muchas veces no saben su forma original. Es sorprendente, pero no saben que la cebolla lleva un tallo verde por arriba, que la zanahoria tiene un montón de ramas verdes también por arriba y unos pelillos por debajo. Te sorprende, ¿no? Como puede ser que no sepan que un ajo, de un diente de ajo, salga luego todo un ajo entero. ¿De dónde salen los guisantes? La vaina del guisante. Bueno, pues nosotros, desde las etapas tempranas, un día a la semana van pasando por el departamento de cocina y les vamos enseñando un producto de temporada. Aparte de eso, dentro de cada ambiente, que el ambiente son las aulas, se presentan una serie de alimentos diferentes de las temporadas también. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? El limón, pues todos los días, o el tomate, que empezamos a tener tomates, tenemos un material especial, para cortar tomate dentro del aula. Entonces, el menor, el alumno que quiera, le apetezca utilizar ese material, puede cogerlo, cortar tomate y probarlo. Pepino, que estamos introduciendo también el pepino este mes, ¿no? Pues tiene su pepino, trabaja la motricidad, corta pepino, lo puede probar, que luego también está en nuestras ensaladas a la hora de la comida, pero ya ha trabajado ese alumno con ese material, que es un alimento real. Eso es muy importante, la mayor diferencia que hay con respecto a los colegios, al resto de colegios, ¿no? de colegios.
Hablabas del baby led weaning y lo tocamos así un poco por alto, pero sí que me gustaría que lo mencionases un poco por encima, porque seguramente más de un oyente lo ha oído en algún momento en redes sociales, en algún sitio, pero no sabe lo que es. Y como me contabas antes fuera de micro que tú estudiaste sobre ello para saber mejor lo que ibas a hacer con los niños en los coles, cuéntame un poco, ¿qué es? Bueno, es muy, muy sencillo. Es, así para decirlo, porque son las siglas en inglés, pero es la introducción de alimento sólido. Pues el baby led weaning, te lo explico así rápidamente, muy sencillo. Es la introducción del alimento sólido del lactante, ¿no? El lactante pasa de tomar leche materna a alimento sólido. Pues ese paso, diferentes estudios, y volviendo, que a mí me gusta mucho la antropología y me gusta mucho el saber el porqué de las cosas, ¿no? Y nuestra historia y demás, como animales, se han dado cuenta de que una vez que tenemos ya el cuello preparado, nuestro sistema bucal preparado para introducir alimento sólido, pues los menores, a partir de los aproximadamente 6, 7, 8, 9 meses, en casos más, ya son capaces de tomar alimento sólido, porque hasta se instauró mucho a partir de los 70 en Europa, bueno, que papillas hasta casi hasta los 2 años, ¿no? Entonces, bueno, imagínate hace 300, 400 años cuando no existían turmis, ¿cómo hacían, no? Entonces me refiero, tampoco es algo tan, no es novedoso, es simplemente hacer una reflexión y pensar cómo se introducían los alimentos a los menores, ¿no? En un ambiente normal, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, una vez que tenemos ya que vemos que el punto de desarrollo lo permite, siempre recomendamos a las familias que introducción de alimentos sólidos. ¿Cómo se detecta? Bueno, pues una vez que el niño es capaz con la mano de agarrar un alimento y llevárselo a la boca, que ya lo demanda, que es capaz de aguantar el cuello, es muy importante, eso quiere decir que ya está la boca preparada para la deglución del alimento, que ya no rechaza, ¿no? Cuando metes que no rechaza ese alimento cuando metes no sé, un poquitín de papilla o así, que lo rechaza, ¿no? Que tiene que regurgitar, ¿no? Que parece como que está... Cuando ese punto de desarrollo ya ha pasado, ya está el niño, bueno, hay que darle el primer día un chuletón, ¿eh? Se supone, esto va, es En proceso. Es un proceso, pero es muy rápido, es alucinante porque me encanta verlos, porque verás en diferentes redes sociales diferentes tipos de cortes, ¿no? Pero todos esos cortes casi en un mes te los saltas, o sea, es como evoluciona súper, súper rápido el desarrollo. Entonces, bueno, pues desde un trozo de una patata cocida, que el niño la va deshaciendo con la mano porque le gusta también jugar a nivel sensorial, el tacto, es muy importante también, estamos hablando de alimentos, tenemos que conocerlos. Entonces, no solamente vale que nos lo den una cuchara y nos lo metan en la boca, tenemos que conocerlos antes de meterlo en la boca. Entonces, tocan, se lo llevan a la boca, ya están predispuestos a comerlo. Claro, hay muchas familias que no están dispuestas a lavar. Claro, eso te iba a decir, que muchas veces yo creo que también estos tiempos fatales que llevamos, esa fast life en vez de slow life, nos lleva a que no tengamos la paciencia con los niños para estar y ver cómo las montan, porque a veces cuando lo ves en Instagram o en esas cosas que ves al niño, pero sí es verdad que es muy importante para la palatabilidad conocer lo que te llevas a la mano y las consistencias, que son muy pequeñines, entonces cuando todavía no saben cómo es un alimento, si es bueno que lo toque. A mí me parece un sistema maravilloso también para crear a posteriori una relación saludable con la alimentación, porque se autogestionan también los atragantamientos. Hay muchas madres que yo creo que tienen miedo a que el niño se atragante, ¿no? Y realmente ellos se gestionan. Es sorprendente porque sí que igual, como todos, puedes tener un susto, pero esté o no comiendo solo, o sea... Sí, a ver, los sustos no estamos ninguno exentos de un atragantamiento, porque bueno, ahí están, que es una de las causas de muerte importantes, pero ya a nivel de adultos como de infantil, el atragantamiento. Pero también hay estudios que están diciendo que si se enseña, ¿no? Si se da la libertad del propio niño a aprender a ingerir ese tipo de alimentos, va a tener mejores resultados, o sea, va a haber menos sustos, ¿no? Claro que sí, que hay que seguir unas normas, como digo yo,
como estabas diciendo antes, que no es del primer día darle el chuletón. Sí, que hay que Hay hacer que ir los cortes cuando paulatinamente, enseñarle los productos que tenemos en casa. Tampoco hay que complicarse porque, como decía antes, la alimentación es una conducta, es social. Los niños a los pocos años de vida ya han conocido todos los ingredientes que van a consumir en una familia, porque somos fieles a nuestros productos que consumimos en una familia. Yo no consumo los mismos que tú, seguramente, y tú no consumirás los mismos que yo, porque es algo muy, muy familiar, ¿no? Es algo de una transmisión cultural, y eso es muy importante también, el no perder esa transmisión cultural, ¿no? Y hablabas de los tiempos, ahora del slow food, del fast food. Son etiquetas ahora que están muy, muy, muy en boga, lo de volver a lo anterior. En Italia se dieron cuenta hace 30 años, pues un poquitín menos, ¿no? Crearon ese sello, ¿no? Como slow food, porque se dieron cuenta de que el nivel de vida estresante... Sí, pues el nivel de... Sí, es que yo a veces Sí. no sé ni en qué época estoy. Nos alimentamos como animales a nuestro modo de vida, ¿no? Y últimamente estamos acelerándonos demasiado. Y al acelerarnos demasiado no nos damos cuenta de lo que nos perdemos. No quiere decir que estemos mejor o peor alimentados, es que influye muchísimo el cómo, no el qué. Entonces, muchas veces, si lo vemos en otro tipo de animales, cada animal tiene sus ritmos biológicos dependiendo de cómo se alimentan. Pues los herbívoros van lentamente, rumiando, comiendo, porque siempre tienen ahí la comida a su alcance. Sin embargo, los depredadores, pues de repente tienen que correr para comer algo y luego tienen que descansar durante otro tiempo, ¿no? Entonces, su ingesta es más rápido, más veloz. Entonces, viven así. Tienen mucho tiempo de sueño, de descanso. Pues piénsate un león en la pradera, ¿no? En la sabana. Y sin embargo, piénsate una vaca, ¿no? Pastando tranquilamente, no tiene ese tipo de estreses. Y como humanos estamos cambiando nuestras pautas de alimentación. Ahora, hace poco escuchaba un cocinero muy famoso que hablaba sobre la tortilla de patatas y decía, hombre, si no tenemos 20-25 minutos para perder al día en hacer una tortilla de patatas para alimentarnos, que es lo más importante que tenemos, ¿qué nos queda? No nos queda nada ya. Y eso es muy importante, el decir, bueno, es tiempo para mí, ¿no? Es tiempo. Eso aterra un poco, cuando te dice la gente, no, es que no tengo tiempo para cocinar. Y digo, hombre, no te estoy pidiendo que hagas en hierro fundido 4 horas de estofado, pero 30 minutos no. Mucha gente no concibe en su calendario diario, o sea, en su calendario o en su agenda diaria, no tienen establecido ese tiempo. Y por tanto tampoco para dedicarse a los niños. Entonces sí que es importante, y tú verás la conducta de los niños, por ejemplo, en el comedor de Currusquinos, en comparación, por ejemplo, que me decías antes que has estado en otros comedores, cómo los niños luego van relacionándose mejor con los alimentos. Yo sí recuerdo el comedor del colegio, yo no iba al comedor del cole porque mis padres, o sea, estábamos al lado y tenía la suerte de comer en casa y genial, pero el comedor de mi colegio era tremendo. Porque era el típico de catering puro y duro. Horroroso, o sea, y eso es lo que más. Entonces sí que creo que estamos creando a los niños que su relación con la alimentación es compleja. Sobre todo, que también lo estoy viendo en adultos, es que hay una desconexión total con los alimentos. Cuando vamos a la compra, a veces, no llevamos al niño porque nos estorba, ¿no? Porque nos ralentiza nuestra vida rápida. Sin embargo, eso es súper importante. El que tú lleves al menor, ¿no? Al hijo, a tu hija, a la compra y le expliques los ingredientes de tu receta que luego vas a hacer en casa, eso hay una conexión. Se crean vínculos afectivos, se crean vínculos emocionales, que luego a la larga se transmiten y que va a tener una relación sana. Y sana, el concepto de salud no solamente es falta de enfermedad, como era antiguamente, ¿no? La sección que ponía la RAEF, salud, falta de enfermedad. No, sino es todas las competencias a nivel de falta de enfermedad, pero también mental y psíquica. O sea, no solamente es que yo estoy sano, no tengo enfermedad, no, pero mentalmente y emocionalmente.
Entonces, eso también se cura con la alimentación, ¿no? Con el prestar atención, que muchas veces vamos súper rápido a la compra y decimos, bueno, pues pum, 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 cogemos y ya está, ¿no? Y el hablar con el frutero, con la frutera, el que te conozcan en la pescadería, el que te conozcan en la carnicería, es súper importante también para el desarrollo de los menores, ¿no? Estamos hablando de alimentación infantil. Nosotros vamos a hacer este verano con el Espacio 360, que es un espacio que, bueno, repetimos aquí varias veces, esto también se llama Espacio 360, que es la parte de podcast de Queremos Ayudarte, pero tenemos una cocina en nuestro supermercado de Parque Principado y en el de La Granja, en León, y en Asturias vamos a hacer una especie de, llámalo campamento, en el cual los niños van a descubrir el producto. O sea, hace unos años lo hicimos con los productores, que vinieron diferentes queseros con motivo de los Bolchis Awards cuando fueron en Asturias, y este año vamos a hacerlo para que los niños vayan a la pescadería, compren el pescado, estudien junto a una chica que es especialista en nutrición, pues eso, las proteínas, no sé cuánto, pero que lo vean, porque una de las cosas que se está perdiendo es digamos que el libre servicio está quitando un poco la relación con el pescadero, con el carnicero, que al final es nuestro valor añadido, que es el fresco, es el que la gente vea, pues eso, los pescados de la Rula de Avilés o la carne de ternera asturiana o los quesos en el expositor. O sea, eso que hace que no sea autómata y que llegues y cojas 4 cajas y los niños piensen que el producto viene directamente en una caja de cartón. Como lo que decías antes, que no piensen que detrás no hay una vaca, porque también esa relación con la alimentación, o esa desconexión con la alimentación, lleva a que les importe menos tirar a la basura las cosas porque no saben de dónde viene. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando los niños cocinan su propia galletas, aunque sea, que les hace una ilusión bárbara y no tiran ni una. Porque como le hicieron ellos, es como, esto dice yo, esto te lo comen, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante, como decías, sacrificar, entre comillas, invertir tiempo en tus hijos, aunque en ocasiones de la lata nosotros también daríamos la lata a nuestros padres en su momento, y yo creo que es importantísimo lo que decías, ese momento de ir al supermercado y que vean cómo se hacen las compras, el dedicarle tiempo. Es que claro, no sé qué cocinero era el que dices, pero si no tienes tiempo para dedicar algo, que es lo único que nos llevamos de por vida, y lo dedicamos a jugar al Candy Crush o a ver el fútbol, que eso no te lo llevas, pero es que el único vestido que nos llevamos toda la vida es el cuerpo humano, o sea, si no está bien nutrido, no entiendo para qué sí podemos tener tiempo, ¿no? El Arguiñano. Arguiñano es un crack, sí. Sí es cierto, mira, hace poco estaba haciendo unos talleres con niños de 2 y 3 años y venía en el coche con 3 cebollas, 3 cebolletas tiernas, unos puerros, 2 zanahorias o 3, que recién cogidas de mi huerto, de aquí de Asturias, aquí al lado. Iba con ellas en el maletero y tenía la bandeja abierta del maletero, entonces venía todo el olor al coche y un trayecto que tenía que hacer de 20 minutos hasta llegar a la escuela, me vinieron todos esos recuerdos de cuando yo paseaba los sábados en el mercado de Villagarcía de Arousa con mi familia, me refiero, porque era una atracción más. Ir al mercado los sábados tocaba ir al mercado, porque tenías que ayudar a tu familiar a llevar las bolsas, ya está, pero tocaba ir. Y entonces, bueno, esos 20 minutos de trayecto en coche me vinieron esos recuerdos de cuando yo entraba en la parte destinada a lo que es la verdura de allí, del mercado de Villagarcía. Y bueno, yo lo primero que hice con los niños estos, o los alumnos que tuve en el taller, era cortar los tallos de puerro y tal, que lo oliera, ¿no? Porque no solamente es visualmente cómo es una cebolla, también hay que verla cómo huele, también hay que ver esa textura. La transformación, que eso les maravilla. Yo les llevé la cebolla seca, que tengo desde hace 2-3 meses, y la cebolla recién cogida, ¿no? Esa misma mañana de huerto, para que vieran que es la misma cebolla, pero bueno, una la planté hace 3 meses y esta es la que voy a recoger ahora en verano. Pues esa transformación, esa enseñanza de ver los productos es importante, aunque luego no le puedas hacer una pregunta a los 2 días y se acuerden, pero va a quedar ese pozo que poco a poco va haciendo esa transformación y que sean adultos transformadores, ¿no? Que sean adultos que sepan. A lo mejor habrá épocas de su vida que no tengan tiempo para cocinar,
No te digo que no. Sí, claro, te digo todos estudiamos, hicimos algún trabajo de la universidad y comíamos mal, pero Pero que sí que sepas cómo es comer bien. comer bien, ¿no? Porque es lo que se van a llevar. Entonces, cuando les toque, estarán preparados para ello. Pero si no han tenido esa herramienta desde pequeños, nunca van a llegar a estar preparados para ello. Y es una lástima, ¿no? Que como ser vivo que estamos en este planeta y que le demos más importancia. Hablabas ahora del Candy Sí, cualquier juego de la Nintendo. Pues si preguntáramos ahora a adultos, mándame un mail y te diga, no, es que no sé, te sorprendería, te chocaría. Es una tecnología que nos llevamos apenas 20 años con ella, ¿no? O en el móvil, ¿no? Mándame un WhatsApp. Es una tecnología que llevamos apenas 15 años con ella. Y te sorprende que alguien no sepa mandar un WhatsApp, no sepa mandar un audio de WhatsApp o que sepa hacer un recorte en una foto. Sin embargo, tú le preguntas a alguien de tu misma edad de dónde vienen unos guisantes, cómo es la vaina del guisante, y que no sepan cuándo es algo que llevamos consumiendo toda la, no sé, 15.000 años que llevamos consumiendo guisantes en Europa. O sea, es algo sorprendente, ¿no? Que hayamos ese perdido, esa conexión con la naturaleza. Es súper... Con la naturaleza y con una parte de tu casa que es la cocina. Que yo creo que hay gente que la tiene, que digo, te sale muy cara esta estancia porque no la pisa. Y eso da mucha pena. Cuando lees a veces estudios y dices, no, es que la tendencia es que la gente cada vez cocine menos. Y digo, como cocinen menos, no sé a dónde vamos a llegar. Será el método japonés todo hecho y tal. Pero ese es lo que impresiona. Que yo creo que es maravilloso que haya colegios como el vuestro, en el cual se fomente que los niños vean todo desde el proceso de cómo se produce, o sea, cómo se cultiva, cómo se transforma, los olores, los sabores, el aprender a tener su autonomía en el comedor y aprender a comer bien, ya no solo el proceso de comer, sino por ejemplo, el ritual que hay alrededor de la comida. Ahora se me viene a la cabeza el punto de desarrollo, ¿no? A mí me gusta mucho el desarrollo motor y demás. Entre los 6 y 7 meses, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Los que empezaron en septiembre con 7, 8 mesinos, que ahora tienen ya 1 año y 4 meses. Tenéis también guardería. Sí, genial. Entonces, eso a mí es lo que me gusta porque se ve todo. En un curso se ven muchísimas cosas, ¿no? Es como algo increíble. Bueno, pues los plátanos, como hablamos de los cortes, de darlos partidos a la mitad, a lo largo, cortados también a lo largo, para que lo puedan agarrar con la mano y llevárselo a la boca. Hasta ahora que ya los pelan solos perfectamente, le puedes dar, hasta la semana pasada que estuvimos comiendo plátano macho, que es un plátano bastante más grande, más robusto y demás, que con la piel más gruesa, son capaces ya de manipularlo, de abrirlo y sobre todo que diferencien, que eso es lo que lo que hablamos, no van a ser grandes, no son cocineros, no van a llegar a casa y van a hacerse la cena, pero poco a poco se van cultivando, ¿no? Se van enriqueciendo y podrán ser o no, pero por lo menos personitas un poco transformadoras, ¿no? Que sepan diferenciar, que luego llegarán también a esta parte que no le guste el pimiento. Eso, obviamente, eso es normal, ¿no? Es normal que haya preferencias. Hay muchos expertos que ahora está bastante de moda el tema del mindful eating, que hablan de la importancia de esos primeros años a la hora de el hambre emocional, que se denomina esta, digamos, no es una patología, sino una conducta no mola con la alimentación, ¿no? Entonces, es que es muy importante esos primeros años, aunque parezca que no van a llegar y va a decirle a su madre, un niño de 1 año, oye, prefiero plátano macho, pero va quedando ese pozo de esa relación con la alimentación, el dedicarles tiempo. Yo creo que es fundamental. La mejor herencia que se le puede dejar a un niño es dedicarle tiempo. Y es que, claro, hay veces que pues es más fácil hacer una papilla a un niño de 8 meses, meterle a calzador la papilla de plátano, pero seguramente en ese recorrido que será su vida, pues será mucho mejor que lo investigue, ¿no? Otra cosa a nivel emocional que nos diferencia es que nosotros vemos la hora de comedor como la hora, digo 1 hora, pero puede ser 20 minutos o puede ser 1 hora y pico, ¿no? Como momento también educativo. Eso cambia mucho, porque normalmente en los colegios, en las de 0 a 3 en Gijón, que son las que conozco yo, no, pues son las mismas educadoras, pero normalmente en los colegios vienen unas educadoras o vienen unas, no sé cómo se llaman, vigilantes de comedor, sí. O no sé cómo se llama el nombre,
y no son las maestras las que, o sea, no forma parte del ambiente educativo reglado, ¿no? Como se puede decir. Nosotros sí, nosotros son las mismas educadoras o maestras las que comparten con el alumnado ese momento y comen lo mismo en el mismo momento y a la misma hora y compartiendo con ellos. Por supuesto que tienen que ayudarles en caso de que uno no sepa cortar algo, no pueda coger algo, se le caiga. Claro, puedes imaginarte el trabajo que conlleva niños de 1 año, ¿no? O de 1 año y medio o de 2, ¿no? Es un trabajo súper potente. Nosotros trabajamos con pareja educativa, siempre son 2 en el aula y bueno, para esos momentos sirve de un apoyo súper importante. ¿En todas las asignaturas? O sea, ¿siempre son 2 profes? Sí, siempre. ¡Ay, qué bueno! Siempre son pareja educativa. Sí, sí. Es una cosa también que cambia con otro tipo de sistemas educativos. Interesante. Y seguramente muchos de los oyentes que estén aquí en este episodio estarán interesados en, ok, y ahora quiero hacerlo bien, en casa. ¿Qué consejos les darías o qué pautas, así un poco a grosso modo, les darías a la hora de esa relación con la alimentación de sus hijos? Yo es un ejemplo que pongo siempre a quien me pregunta, ¿no? A muchas familias que me preguntan o compañeros, demás. Yo siempre digo que se cuestionen, porque la respuesta siempre la saben, pero ya sea esto, ya sea otro tipo de planteamiento, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo? La respuesta que siempre la sabemos, pero no queremos aceptarla. Yo siempre les digo, echar la vista atrás, pensar cómo lo podría haber hecho vuestra abuela, pensar cómo lo podría haber hecho la abuela de vuestra abuela y pensar cómo lo podrían haber hecho hace 1000 años. Si tú echas la vista atrás, a ver, patata no había, por supuesto. Entonces, ¿qué utilizaban? Bueno, pues utilizaban castaña, utilizaban otro tipo de ingredientes, ¿no? Pero la manipulación de ellos, de esos ingredientes, realmente no varió tanto con lo que tenemos ahora. Tenemos una fuente de calor, ahora tenemos inducción, o puede ser vitrocerámica, o puede ser gas, pero antiguamente era carbón. O sea, siempre se ha utilizado calor para cocinar, o cambio de pH, demás, con vinagres. Entonces, ¿qué nos ha cambiado? Pues nos ha transformado ahora mismo, los últimos 30 o 40 años, una industria que nos está arrasando. Entonces, hay que rebobinar un pelín. Ya no digo que tienes que, convertirte en la salvadora, ¿no? Pero sí, rebobinar un poco, hacerte esos planteamientos, cómo se podría hacer hace 50 años, cómo se podría hacer hace 300 años, y ya tenemos las respuestas. O sea, tampoco hay que cambiar mucho, ¿no? Tú hablabas antes del queso. Seguramente el queso se industrializó. Hay muchas partes que están industrializadas, pero el queso bueno se sigue haciendo igual que hace 300 años. Sí. Entonces, hay que beneficiarse de eso que hemos creado como raza hace muchos años, ¿no? Entonces, no vayamos a cambiar tan rápido, porque también nuestro organismo lleva muchos años de evolución. Llevamos unos 15.000 años, ¿no? 20 millones de años que llevamos desde ese homínido que bajó del árbol, ¿no? a la tierra a buscar escarabajos y no sé qué y tal. Entre 15 y 20 millones de años de evolución llevamos con un sistema digestivo muy parecido. No hubo grandes transformaciones. Entonces, no podemos ahora cambiarle de golpe y porrazo todo nuestro sistema, ¿no? Porque seguimos siendo los mismos animales que hace 15 no, pero que hace 10 millones de años seguramente sí. O sea, son muchos años de evolución para hacer unos cambios tan cortos, porque estamos hablando de que yo tengo 45 años y lo que encuentras en los supermercados, ¿no? en la tienda, ya es completamente distinto a lo que había hace 30 años. Cuando yo tenía 10 años o 15 iba a comprar. Entonces, hay que buscar lo que no cambió. ¿Qué no cambió? Pues allí donde está la pescadería, donde está la carnicería, donde está la frutería, y ya sabemos perfectamente cuál es nuestra respuesta. Y luego, dedicar tiempo, ¿no? Sobre todo dedicar tiempo. Y hablabas antes de a nivel de lo que tienen los alimentos. Hablabas antes de proteínas, que le vais a hacer en el aula 360, ¿no? Explicar a los niños y niñas que tengan esa buena relación. Conocer el producto tiene una cara buena, que es, claro, que tú
la importancia de ese producto, ¿no? El por qué. ¿Por qué? Es súper importante saber que la sardina come algas, las algas le dan omega 3 y es el mismo omega 3 que luego va a comerse el salmón, porque el salmón se alimenta de sardinas y de boquerones. Por eso el salmón hace 40 o 50 años comer grasa era toda malísima. Bueno, gracias a la ciencia tenemos ahora esa diferenciación, ¿no? De, bueno, que ya sabemos un poco más. Y yo lo que recomendaría es no obsesionarse con la numerología, porque somos biológicos, no somos máquinas. Entonces, como seres biológicos, no funcionamos todos igual. Ya no funcionan las máquinas igual, ¿no? Tenemos tu micro, seguro que no funciona igual que el que tengo yo delante, pues como seres biológicos no podemos funcionar igual. Entonces, escucharse, quien pueda escucharse, también es muy difícil. Sí, porque mira, esto estás hilando con lo que decía antes del mindful eating, que muchas veces los niños tienen mucha más capacidad de conexión con su propio sistema fisiológico que los adultos. Porque a ti de pequeño te dicen, sí, no quieres más, te lo comes, tal, no sé cuánto. Ahí hay un vacío que todavía queda muchísimo por estudiar de la conducta humana, pero muchos expertos de la nutrición, de la endocrinología, de la socionutrición, de la psiconutrición, están estudiando sobre la vinculación o la capacidad que tienen de escucha a sí mismos los niños, con edades comprendidas entre 1 y 5 años, solo que muchos todavía no pueden hablar y decirlo, frente a adultos. Porque si a ti, por ejemplo, te están continuamente diciendo, si no te lo comes, lo cenas, te castigo si no tal, continuamente referencias hacia el alimento con connotaciones negativas, eso se queda el pozo. Entonces tú mañana te castigas también con negativas o positivas. O positivas, sí. Por ejemplo, si te portas bien te doy un trozo de tarta. Ahí hay un mundo maravilloso que seguramente cuando escuchemos este episodio, que a saber en qué plataforma está y que existirá dentro de 15 años, pues seguramente esté mucho más avanzado. Porque esa capacidad de escucha que vamos perdiendo con los años y con estos ritmos frenéticos que tanto criticamos, ¿no? Durante el episodio, hacen que nos olvidemos también de... Porque a veces desayunamos por inercia sin tener hambre, o cenamos por inercia sin tener hambre, por el mero hecho de que nos metieron, pues eso, que hay que tomar tan, no sé qué, no sé cuánto, cuando no estamos escuchando lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Se llama autorregulación. Exacto. Por supuesto que los niños, como tienen menos contacto social, menos contacto conductual con otras personas, se autorregulan mucho mejor que los adultos. Porque nosotros ya tenemos unos vicios adquiridos, ¿no? Negativos o positivos. Somos capaces de transformar nuestra conducta dependiendo en qué sitios estemos. Las mentes jóvenes aún no lo tienen, porque solo conocen a su familia y ahora que están en la escuela conocen también a la familia de la escuela. Solo conocen 2 familias, ¿no? A medida que vas conociendo más, pues vas adquiriendo más capacidades y te dejas de escuchar. Pero claro, los niños son todo autorregulación, sobre todo si hay que dejarles. Sobre todo hay que dejarles la autorregulación, porque antiguamente, como decías tú, pautas, ibas al pediatra y te decía las meriendas a las 5. Y tú, como madre o padre, a las 5 le dabas la merienda al niño. Pero no estudiaban socialmente cuál era tu estilo de vida. Me refiero, hay familias que a las 7 están en la cama, familias que están a las 10, familias que están a las 12 aún por ahí. Y sin embargo, la merienda del pediatra te la dice a las 5 igual. Entonces, es como, claro, esos conceptos que a mí me sorprende porque aún siguen calando, ¿no? A nivel de conductual te dice, no, me dan una hoja, el pediatra, con las pautas a seguir y yo las tengo que seguir porque, oye, que mi hija o mi hijo, esto es lo que pone el pediatra, sabrá más que nadie. Pero claro, el pediatra no sabe tu vida. No sabe, no, si tú cenas o desayunas a las 3 o a las 4, lo que tienes en el frigorífico. Entonces, muchas veces la respuesta, como digo yo siempre, ya la tenemos. La razón, el raciocinio. Simplemente tienes que pensar un poco a ver, para dónde tiro, para dónde no tiro, ¿no? El sentido común. Si yo sé que es una familia que les gusta, por los hábitos que tengan, les gusta acostarse más tarde, seguramente la merienda se tendrá que retrasar.
o comen a las 3:30 de la tarde cuando O el llegan. niño en ese momento no quiere merendar. O hay, exactamente, sobre todo eso, que tú tienes ahí, estás ofreciendo y, mira, no hablamos, que esto daría para otro, el tema de los espacios, que lo digo, adaptables a sus estaturas, a su longitud de brazos, longitud de piernas. Normalmente en las viviendas privadas nos solemos olvidar de esas dimensiones. Hay 4 o 5 consejos que yo les doy a todas las familias y es bajar todos los utensilios a la altura de ellos. Que es lo contrario de lo que hacemos Es lo contrario que lo que hacemos. Bajar su altura. Es que van a romper un vaso. Claro, pero es que si no lo rompen, no van a saber que el vidrio se puede romper, que el vidrio puede lastimar o que el vidrio puede cortar. Entonces, si siempre le vamos a dar el vaso de plástico o el vaso metálico y aún encima los otros vamos a esconder ahí arriba, es más, podemos ocasionar accidentes porque los niñas y los niños van a vernos y van a querer imitar esa conducta y van a decir, oye, ¿por qué ellos beben en aquel vaso que está ahí arriba y yo no? ¿Qué será? ¿Que los adultos son los que mandan o que los adultos tienen algo ahí secreto o que los adultos tienen... ¿Por qué será? ¿Sabrá mejor el agua en aquel vaso? Y van a intentar escalar y vamos a tener un accidente mayor todavía. Entonces muchas veces cuando dicen, ¿le dejas cuchillos de verdad? Yo les dejo cuchillos de verdad, claro que tienes que estar encima de ellos. Les dejo tenedores de verdad. A mí no me gustan los tenedores, los cuchillos de esos de plástico o cuchillos. ¿Por qué? Porque no cortan. O estos de madera, ¿no? No cortan. Entonces, ¿para qué quiero eso? Una herramienta que no funciona no sirve para nada. Un martillo de estos de plástico, ¿no? No sirve para nada, porque no puede martillar. Entonces, es que si nos va a hacer daño. Bueno, hay que enseñar, hay que estar con ellos y hay que acompañar. Entonces, a nivel alimenticio, yo siempre le digo, bajar todo a su altura. Platos, cubiertos, tener un juego para ellos, a su altura. Hombre, hay cosas que no se pueden tener, como los productos de limpieza, etc., pero tener los utensilios, tenerlos a su altura, para que se hagan más independientes, para que se autorregulen, para que sepan que pueden comer a cualquier hora, poner un frutero a su altura. Cuando en el colegio tenemos siempre fruta a voluntad, al principio de curso, normalmente cuando no hay esa autorregulación, desaparece a los 5 minutos. Porque, claro, están acostumbrados a que eso desaparece y luego ya no hay más fruta. Entonces entra esa ansia, ¿no? Hablamos de esa alimentación emocional, ¿no? Ese estrés porque, suplantan el estrés con la comida. Pero cuando ven que eso no desaparece nunca y que siempre hay fruta a su alcance, poco a poco va perdiendo el interés. Entonces solamente cuando se escuchan a ellos mismos interiormente que tienen hambre es cuando van a acceder ahí, van a comer y van a seguir haciendo su actividad sin prestar más atención que la que debe tener un alimento que siempre está a nuestra disposición, pero no va a desaparecer de ahí. Entonces eso sí que siempre le digo, ponerle la fruta a su alcance, ponerle sus utensilios a su alcance, porque así no se va a generar ese estrés de tanto por el adulto como por el niño, porque muchas veces nos estresamos de decirnos que tiene que comer ahora porque sí. Y luego acompañamiento, que eso es otra cosa que me gusta incidir en las familias a la hora de cenar, a la hora de comer, que siempre estén acompañando. Por supuesto, pantallas, es que no las nombro nunca, pero desgraciadamente hay que nombrarlas. No debe haber una pantalla, no debe haber una radio incluso, porque estás prestando atención a hay muchas interferencias. Y aparte, que las pantallas últimamente lo que vemos está a unas velocidades excesivas, que la vida no pasa a esas velocidades. Entonces, al final estamos generando, el cerebro se va acostumbrando a esas velocidades y luego no nos satisface la velocidad lenta. Entonces estamos generando a personas que están excitadas, que están aceleradas ya de por sí. No, y sin capacidad de paciencia. Esos niños que es como antes de ayer, ya perdieron niños y adultos, que pierden el foco. Pues es un tema es que muchas veces eso pasa como adulto y hablando de esto, yo soy el primero que te pones a pasar historias de Instagram y al final no estás viendo ninguna. Exacto. Lo que estás es empantallado, pero literal. Está pasando la vida y está pasando los minutos y realmente no ha sacado ningún tipo de información, ¿no? Y eso es que,
claro, la industria audiovisual es muy potente y esto no lo hacen para que tener esa dopamina y que nos enganche. Entonces yo siempre digo, por supuesto, cero pantallas, tanto los niños como los padres, porque a veces ves a los adultos que están cuidando a los niños y no están haciendo caso porque están con el móvil. Nosotros, por ejemplo, en casa, estamos en el 2023, que antes me recordabas, ¿no? De qué edad, llevamos ahora 14 años sin televisión en la vivienda. Cuando nuestra hija mayor era pequeña, se sorprendían en el parque y se sorprendían, gente que entraba por casa o amigas de la hija mayor. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que sois pobres? ¿No tenéis...? Y no, simplemente es que, no creíamos que tener una pantalla en casa con acceso a directo para ellos fuera positivo. Simplemente es un electrodoméstico más que hay en casa que a veces no te aporta nada, ¿no? Entonces, y no pasó nada. Oye, tenemos 3 hijas y ninguna salió así, no sé, extraña, ni para estudio, ni nada, ¿no? Pero claro, te encuentras, la realidad es que la tele suplanta muchas veces a la familia a la hora de alimentación. Y eso es un error, pero gravísimo, gravísimo, porque no se presta atención a lo que hay en el plato, porque tú estás mirando una pantalla. Entonces lo que hablábamos antes de conocer el alimento, pero es que, claro, de esta manera no conocemos ni siquiera lo que comemos. Quiero la parte que decías inicialmente, ni nutrirnos, claro. Porque el cerebro no recibe la respuesta y entonces comes hasta que antes, o sea, igual ya estás saciado, pero tu cerebro todavía no lo sabe. Entonces ahí hay un tema pistonudo, el de las pantallas. Sí, no, es gravísimo y ahora ya no existe en las escuelas públicas, pero hasta hace poco en todas las escuelas públicas había también una pantalla a la hora del comedor. ¿Sí? Sí, había, aún sigue habiendo por allí pantallas, están apagadas ahora, pero sigue habiendo y aún me comentan familias de colegios que aún siguen poniendo muchas horas de pantalla, ¿no? Es un poco, no es lo habitual, no es la tónica general. Tenemos la suerte de que eso está calando ya no solamente en las familias, sino también a nivel de colectivo educativo, ¿no? Que dice, esto no puede ser, ¿no? No creemos que sea bueno, está calando. Entonces, con iniciativas como esta, invitándome hoy con Más y Más, con el Aula 360, que abogan por introducir a la infancia dentro de sus proyectos alimentarios, porque no deja de ser un supermercado, ¿no? Vendéis alimentos dentro de sus proyectos de alimentación, es súper importante, porque hay que seguir mirando a la infancia. Hay que seguir mirando a la infancia porque son nuestros futuros, sí. ya no digo clientes, me refiero, es nuestro futuro inmediato a nivel de que somos iguales. Entonces tenemos que mirarlos como iguales. Sí, que no puede ser un mundo de adultos donde los niños no existen, sí. Tenemos que cambiar esa mirada y volver un poco y decir, vamos a ver al niño con su mirada. La mirada de... yo siempre digo mucho la expresión de vamos a ponernos de rodillas. Porque si te das cuenta que tengo las rodillas gastadas, porque a mí me gusta siempre arrodillarme y ponerme a su altura, ¿no? Pero a su altura muchas veces también es a ponerse en su lugar, ¿no? A pensar que, ¿por qué yo si me tomo el café y me ponen una galleta al lado, a ti te digo que no te puedo dar una galleta, ¿no? No te puedo dar porque claro, estás viendo que tú estás tomándolo delante de ella y de otra persona no. Es como, o estás un fin de semana, estás en un vermú, te ponen unas patatitas y dices, no, tú, no, que son malas. Pero tú, ¿por qué sí delante del menor? Si es algo esporádico, claro, tenemos que aceptar, porque si no, lo que estamos transmitiendo es negativo. Estamos transmitiendo de una prohibición de que yo, porque tengo el poder económico, porque tengo el poder de que soy más fuerte, que soy más grande, más alto, y encima soy tu padre, pues no te doy la patatita, y eso es lo grave error. Sí, porque luego cuando tengas la patatita vas a comer patatitas hasta que te canses. Y eso se ve día tras día, ¿no? Entonces ese cambio de mirada es lo que hay que luchar, ¿no? Y con iniciativas como esta, invitando a personas que estamos implicados en la alimentación y en la educación infantil, para que poco a poco cale en la sociedad de la importancia que tiene la alimentación. Están dando ganas de volver a ser niño y ir al colegio. Quiero ir a ese colegio y disfrutar de ese comedor.
Pues Alexandre, desde aquí te invito a que, además de participar en esta parte auditiva, nos visites en el Espacio 360 y hagamos un taller con niños, porque puede ser muy interesante. Que ahí, además, la cocina es muy grande y pueden ponerse alrededor de la vitrocerámica. Es una isla en la que entran alrededor como 13 niños, depende. Espaciados 12, 13 niños. Y es una maravilla. O sea, que lo dejaremos ahí para la vuelta al cole, a ver qué pensamos fuera de micro. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido en este especial de alimentación infantil, y podríamos estar aquí hablando horas. Esto es un granito de arena que ponemos porque, claro, es un poco para concentrarlo, ¿no? Porque podríamos separarlo solamente por edades o por puntos de desarrollo, que me gusta a mí, pero claro, es infinito, la verdad. El micro lo tienes siempre aquí, o sea que cuando quieras volver nos adentramos en algún tema específico, y estoy segura de que a los oyentes les encantará el tema que hemos tratado. Pues muchas gracias. A ti. Este episodio ha sido posible gracias a Pastas Gallo. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.